Muy bien, tenemos la oportunidad nuevamente de podernos encontrar por este medio, poder llegar a ustedes y a través del estudio de la lección de Escuela Sabática que tenemos para esta semana, Liberación Milagrosa. Hoy me encuentro aquí junto con el pastor Orlando Flores, que vamos a compartir la lección entre los dos para que podamos también conocer acerca del plan del Señor que tenía y que tiene también para nosotros a través de estas lecciones. Vamos a pedir la bendición de Dios en primer lugar en una oración. ¿Está hablando? Querido Señor, amante Padre, estamos ante ti para adorarte. Gracias, Señor, porque nos das a través de estos medios la oportunidad de poder hacer los análisis y compartir de tu palabra y también sacar las enseñanzas a través de ella que puedan ser aplicables a nuestras vidas en estos tiempos finales. Ayúdanos, Señor, para que no seamos negligentes a las amonestaciones de los profetas y también a los tiempos que nos corresponden vivir, y que podamos permitir esa obra redentora, salvadora y finalmente pertenecer a tu reino. Rompa ataduras y cadenas que el enemigo quiere colocar de nuestras vidas, danos la libertad para honrarte y poder testimoniar ante el mundo de tu poder. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, hemos estudiado hasta acá un asunto triste de la forma como los enemigos del pueblo de Dios arrasaron con las 10 tribus, ¿no? Que fue lo que vimos en las lecciones pasadas, ¿no? Y nos queda analizar en esta lección el día de hoy o en esta semana acerca de las últimas 2 tribus en el cual estaba allí como ese remanente, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar en el transcurso de esta lección, ¿no? Y por eso nos habla de una liberación milagrosa. Vamos a ver a qué se refiere esa liberación milagrosa y qué lecciones podemos sacar también para nosotros en el transcurso de esta lección, ¿no? Porque no solamente vamos a mirar la historia, sino también la aplicación de la parte práctica de nuestro tiempo. ¿Qué podemos decir, qué podemos resaltar de esa introducción, Pastor Orlando? Bueno, que la pregunta es por qué esta liberación milagrosa dentro de lo que vamos a estudiar en Judá y no ocurrió esa liberación dentro de las 10 tribus hebreas o israelitas que fueron finalmente arrasadas por los asirios. Es de entender que no hay que confundir los sirios con los asirios. Los asirios forman parte actualmente de una partecita de Asiria mínima, porque están divididos en 4 países importantes, como es el caso una partecita de Asiria, otra parte de Turquía y una gran parte de Irak al norte, Mosul siendo su centro, muy reconocido actualmente porque allí se tomó la fortaleza, lo que hoy se llama el ISIS, que se ha levantado allá para hacer daños especialmente a los iraquíes y a los sirios, y la otra parte de Irán. Entonces los asirios habían arrasado a las 10 tribus, pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué ellos no fueron liberados milagrosamente? Porque ya en la lección pasada el título era que esas advertencias de parte de los profetas se ignoraron. Mientras que en esta nos dice Judá no tenía motivos de temer porque confiaban en Jehová. Entonces tenían confianza en el Señor. Esa fue una diferencia grande. Qué interesante, me llama la atención esa parte, ¿no? Que dice, sí, Judá no tenía motivos de temer porque confiaba en Jehová. Sí. Y yo creo que eso lo podemos aplicar también a la iglesia hoy en día, ¿no? Si la iglesia confía en Jehová, tiene esa dependencia del Señor, tampoco va a temer. Porque esto mismo que pasó al pueblo de Judá es lo que va a pasar también en este último tiempo, ¿no? A través de la ley dominical, las persecuciones para la iglesia del Señor. Pero qué interesante este pedacito que nos habla aquí en la introducción, dice, Judá no tenía motivo de temer. La iglesia de Dios hoy no tiene motivo de temer. Amén. ¿Por qué? Porque confía en Jehová. Así es. Muy bien, vamos entonces a mirar la primera parte de la lección que se llama Ataques asirios contra Judá.
Y la primera pregunta dice, ¿qué compañía militar emprendió el rey asirio Sennacherib en el año 701 a.C. contra el reino de Judá? ¿Qué amenaza hizo su general Rabsaces? Bueno, entonces aquí nos dice que a los 14 años del reinado de este gran rey, que fue uno de los reformadores llamado Ezequías, que se recuerda el hecho de que él se enfermó y cuando iba a morir oró, lloró, y finalmente a través del profeta Isaías se le dio 15 años más. Entonces este rey, que es reconocido porque pidió como señal que se retrocediera de acuerdo al reloj de acá, el reloj del sol, retrocediera unos grados, y eso ocurrió, que inclusive trajo de los mismos babilonios que estudiaban lo que era la parte astronómica. Ese fenómeno les causó algo de investigación y vinieron a sus tierras. Entonces, en este reinado, en el año 14, subió el rey de Asiria llamado Sennacherib con su general Rabsaces, que blasfemaron el nombre del Eterno. Y dice que quién los había podido librar, las demás naciones que ellos habían conquistado, y mencionan algunas de ellas. Pero una de las cosas que decían: no escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, salí a mí, como cada uno a su higuera, beba cada uno las aguas de su pozo. O sea, ustedes no van a tener problemas si nos abren las puertas para nosotros poder entrar, hacer paces con nosotros. Y eso es lo que, precisamente hablando de las fases finales, porque la introducción nos hablaba que el rey de Judá se había preparado para la tormenta que se avecinaba. Nosotros como pueblo nos espera la tormenta de la ley dominical, donde el nuevo orden mundial está llevando movimientos también de que se abran las puertas para hacer alianza a través del ecumenismo, del concordato evangélico, del Consejo Mundial de Iglesias, buscando la unidad. Y precisamente ellos nos dicen: tranquilos, ustedes pueden seguir su vida tranquila, salgan, abran las puertas, coman cada uno, así, hagan conmigo paz. Y dice: su vira pueden comer, su higuera, beban cada uno sus aguas, es decir, no van a tener problemas. Simplemente abran sus puertas, ábrense a que se permita que sean finalmente conquistados, y que no se independicen, no sean tercos en sus posiciones. Y eso fue lo que ocurrió en esa época. Y es interesante porque esa es la forma como Satanás va a trabajar, sí, aquí al final, ¿no?, de la historia con la iglesia, ¿no? También hacer esa misma concepción, ¿no? Porque eso era lo que decía él: haced conmigo paz. Y ese conmigo paz, aparentemente no había ningún problema. Decía: pueden beber de su higuera, comer de sus aguas, de la vid, igual, o sea, no hay ningún problema. Y eso es lo que Satanás promete, seguramente en el último tiempo también. Pero me llama la atención en el versículo cuando dice aquí este general, dice: no os engañe, Ezequías, le dice, ¿no? Porque no os podrá librar de mi mano, ¿no? Que la forma como este hombre presenta su seguridad, en lo que ya venía haciendo guerras y había ganado muchas continuamente, y aún con las 10 tribus de Israel, y entonces como amedrentándolo, ¿no? Pero esto me hace acordar de los jóvenes hebreos también, ¿no? Los jóvenes hebreos, allí encontramos que también se le dijo lo mismo, ¿no? ¿Quién podrá librarlo de mi mano, ¿no? Y del horno, del horno, así. Entonces, eso mismo también está, dice: no os engañe Ezequías, porque no librará de mi mano, ¿no? Y eso mismo, esa misma también es para nosotros hoy en día. La unión de las religiones va a llevar, y el gobierno como tal, a hacer de que el pueblo de Dios también sea amenazado, y de una manera así que quién podrá
poder librarse de las manos de estas potencias, del enemigo prácticamente, de la iglesia del Señor. Pero vamos a ver en la experiencia, en esta lección, como dice aquí la nota, dice: Dios era la única esperanza de Judá. Esa es. En los últimos días también puede ser cortada toda ayuda humana, ¿no? Porque para Judá había sido cortada la ayuda de Egipto y de otras naciones que seguramente el rey podía haber pedido ayuda, ¿no? Para esa situación donde él se encontraba, ¿no? Pero todo esto había sido cortado y la única ayuda venía solamente de Dios. Esa es también para nosotros. Cuando todas las ayudas, porque así dice el Espíritu de Profecía, que vamos a hacer, que ninguna ayuda humana vamos a tener, solamente es la protección de Dios, ¿sí? En el último tiempo, ¿no? Viene una segunda pregunta interesante sobre: sembraron las palabras, esas intimidantes palabras de las haces, semilla de duda dice, contra el rey de Ezequías, que trataba de animar al pueblo en la fidelidad hacia Dios. Entonces, sembraron esas intimidades de las haces, semilla de duda, es la pregunta. Yo creo que sí. Aquí estas palabras, y ante lo que estaba pasando alrededor de lo que había visto el rey Ezequías, seguramente de que no era para otra cosa, sino que había duda. Y ahora en esa situación de cómo este hombre había mandado a este general para que dijera estas palabras, intimidar, entonces seguramente que no solamente el rey, sino las otras personas y el pueblo mismo estaba atemorizado de todas las cosas que habían visto, y ahí estaba preocupado, ¿no? Pero me llama la atención aquí cuando dice que hubo una reunión, ¿no? Hubo una reunión, y en esa reunión era para firmar como acuerdo, ¿no? Como hoy en día las naciones se reúnen y firman ciertos acuerdos para no hacerse daño o algo así parecido. Una conferencia. ¿Cierto? Esa conferencia donde estaban los representantes de Judá y estaban los representantes de los asirios, y tratar de como ellos tenían el poder, como hoy en día las naciones poderosas del mundo, entonces lo mismo quisieron intimidar a Judá. Y entonces no solamente intimidarlo, sino que allí hubo también, según la nota, palabras de blasfemias y vilipendios, dice, contra Dios. El nombre de Dios, que antes era temido, que había sido temido, porque lo vimos en las lecciones atrás, que había sido temido para los pueblos alrededor de donde ellos llegaban, ahora ya no lo era así, tanto que se podían hacer así blasfemias, vilipendios y tratando de una manera rebajar al Dios de Judá, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no era temido por las naciones, había llegado a ser motivo de continuo oprobio, dice allí, ¿no? Esto es también una pregunta que podemos hacernos hoy también nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será que está representando bien al Señor, que está siendo exaltado el nombre del Señor, o de pronto podemos causar oprobio el nombre del Señor con nuestra forma de presentar el Evangelio también, de nuestra vivencia, ¿no? Llama la atención aquí que menciona el por qué ellos estaban tan confiados, y aquí mencionan algunas de las principales reinos que habían conquistado, como el primero Amad, Arfat, Azerbaiyán, Ena, Iba, 5 naciones importantes habían caído. Y ha unido, también dice la nota, que los oficiales asirios, seguros de la fuerza de sus tropas disciplinadas, o sea que estaban bien entrenadas, bien organizadas. Entonces ellos tenían esa confianza plena de que, así como había pasado con esas naciones, incluyendo las 10 tribus de Israel, nadie les había podido hacer frente, pues lógicamente Judá tampoco iba a poder hacer frente, pero se llevaron un tremendo chasco. Así es. Por eso vamos a ver la siguiente parte de la lección, que lleva un subtítulo que dice efectos sobre el rey y el pueblo. Vamos a analizarlo a través de la pregunta número 3, la pregunta número 4 y aún la pregunta número 5. Estas 3 preguntas nos van a hablar sobre los efectos sobre el rey y el pueblo
estas palabras y esta forma como los asirios trabajaron para intimidar al pueblo de Dios. La pregunta número 3 dice, ¿intentó el pueblo judío discutir con el general asirio cuando oyeron estas horribles amenazas? ¿Cómo fueron afectados los oficiales del rey Ezequías? Bueno, en la primera parte habla sobre el intento, en esas discusiones, en esa conferencia que se trató. Entonces, tratar de intimidarlos y que llevarlos a que ellos finalmente dieran apertura hacia una alianza con los asirios. Pero como vimos en la lección, dice que en la introducción que el rey de Judá se había preparado para la tormenta que se avecinaba. Y dentro de ello aquí nos dice que el pueblo se calló, no respondió ninguna palabra, no se pusieron a discutir con las conferencias de los asirios, porque esa era la orden del rey. Y dice que allí estaban, menciona la parte política y parte religiosa, estuvieron allí en esa conferencia. Mencionan por ejemplo Eliaquín, que era hijo de Hilcías, que era mayordomo, y no menciona a un escriba llamado Semna, y a un canciller Joach, y luego en la nota más adelante nos habla también de los escribas, nos habla de los sacerdotes, o sea, la parte religiosa estaba también allí representada. Y viene la segunda parte de la pregunta, ¿cómo fueron afectados los oficiales del rey, incluyendo los políticos y los religiosos? Dice, cuando llegaron, desgarraron sus vestidos, eso quiere decir que hubo un efecto negativo en ellos. O sea, se preocuparon porque se dieron cuenta que era una potencia a la que estaban enfrentando, y lógicamente eso trae ciertos temores humanamente, ¿no? El rey tenía confianza en Dios, pero de todas maneras era bien visual, o sea, se podían visualizar que estaban delante de una potencia, como hoy los Estados Unidos de América, que con la ONU, con la OTAN, o sea, maneja todo el imperio, todo el mundo. Y con el nuevo orden mundial, cuando vengan las leyes represivas contra el pueblo de Dios, ellos van a liderar también esa parte de que nos van a atacar, y lógicamente no es tan agradable tener que enfrentar una potencia militar de esa manera, ¿no? Y eso es lo que les pasó. Entonces sí tuvo una incidencia, fueron afectados en su estado anímico. Así es, interesante, y hay algo aquí para aprender también, y es que primero que todo dice no respondieron nada, ¿no? Esa palabra dice no respondieron nada que en aquella reunión, en esa conferencia, los asirios. Bueno, esa era la orden, no entraron en discusión, ¿no? Y a veces eso también puede traer una lesión para nosotros. A veces cuando las personas vienen, nos ofenden, nos causan dificultades, ¿será que también nosotros somos capaces de mantenernos así como estas personas dicen, no respondieron nada, ¿no? Tener control. Y eso, tener el control, porque a veces nosotros somos los que queremos defendernos, ¿no? Ellos podían haberse defendido, ¿no? Allí con palabras o algo, ¿no? Pero ha habido experiencias como aquella que el Señor dijo, Jehová te reprenda, ¿no? A Satanás, ¿no? Entonces ni siquiera el Señor Jesús lo reprendió, sino Jehová te reprenda, ¿no? Eso mismo podemos decir también nosotros. En algunos momentos tenemos que guardar silencio y dejar que el Señor pueda reprender y pueda manifestarse, ¿no? Cuando le damos la oportunidad que el Señor se manifieste, vamos a ver la salvación de Jehová, ¿no? Que la venganza es mía, yo pagaré, dice Romanos 12:10. Exactamente. Y otra cosa que me llama la atención también, que usted lo mencionaba, Pastor Orlando, es la parte de rasgaron sus vestidos, ¿no? Ese rasgar sus vestidos tiene también seguramente un significado, ¿no? En ese entonces era un significado de dolor, de tristeza, de humillación también, ¿no es cierto? Eso también en nuestra vida, ¿no? Que a veces necesitamos que rasgar nuestros vestidos en el sentido espiritual, esa apariencia humana, ese de pronto reconocimiento humano, debemos tirarlo por el piso para que el Señor pueda también hacer esa obra, ¿no? Rasgar nuestros vestidos, para que así el Señor pueda vestirnos también con su justicia, ¿no?
Y vamos a ver cuando el pueblo, las personas que estaban allí, el canciller, el mayordomo y el escriba que estaba allí, rasgó sus vestidos, y vamos a ver que el rey también rasgó sus vestidos, tenía un significado para que el Señor pudiera hacer la obra también en ellos y pudiera dar la victoria, ¿no? Como lo vamos a ver en las siguientes preguntas, ¿no? Por eso nos habla del sentimiento, ¿no? O sea, cuando estudiamos la escuela sabática, generalmente analizamos el conocimiento, el sentimiento en base a lo que conocemos, sabemos y lo que sentimos para lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se sintió el rey Ezequías sobre estas terribles amenazas contra su pueblo? O sea, ¿cuál fue el sentimiento ahora no solamente de los embajadores enviados, sino del mismo rey, su líder? Entonces es la pregunta, ¿cómo se sintió el rey? Ahí encontramos, cuando dice el segundo libro de Reyes, también capítulo 19, 1 al 4, nos habla que Ezequías oyó esas palabras y rasgó también sus vestidos. Para él también fue duro esta situación, y encontrarse en esa situación de ser amedrentados, como que ahí atemorizados, ¿no? Entonces rasgó sus vestidos. Pero es interesante, como número 1 dice rasgó sus vestidos. Yo encuentro en el versículo número 2, se cubrió de cilicio, como número 2, se cubrió de cilicio, de tristeza, de dolor, ¿cierto? Y también número 3 dice, entró en la casa de Jehová. Ese es número 3. Buscó a Dios. Buscó a Dios, o sea que él estaba encaminado, tenía el temor del Señor, manifestó su tristeza, rasgó sus vestidos, ahora va a la casa del Señor y allí seguramente tiene un encuentro con el Señor, ¿cierto? Número 4, encuentro algo más, dice que él envió a un grupo de personas al profeta de Dios, que en este caso era Isaías. A Isaías, o sea que algo interesante para aprender de este rey Ezequías, ¿no? Diferente a los otros reyes que vimos del pueblo de Israel, ¿no? Este era un rey temeroso de Dios, porque busca al Señor, va a la casa de Dios, y de eso podemos aprender nosotros. Necesitamos entrar en la casa de Jehová. Y buscar al profeta. Buscar al profeta, exactamente. Estas cosas son interesantes. No buscar la ayuda de como lo hacía seguramente, los vimos en otros reyes de Israel, sino él buscó fue la ayuda de Dios. Y a través de la ayuda de Dios buscó fue al profeta, ¿no? Y le envió un mensaje, ¿no?, al profeta en esa situación y en una forma ilustrada. Dice, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz, dice, no tiene fuerza. O sea que estaba en una situación mostrando la situación del pueblo, ¿no? Entonces dice, la que da a luz no tiene fuerza, o sea que necesitamos fuerza, necesitamos que nos dé una palabra, que pueda tener una palabra el profeta, ¿no? Le estaba diciendo eso, ¿no? Y la última parte de ese versículo dice, por lo tanto, eleva oración, el ruego, ¿no? Es el ruego que hace Ezequías al profeta, por lo tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda, ¿no? Qué rey tan interesado y preocupado por la situación que estaba pasando el pueblo, y que le pide al profeta que por favor ore también por él y por el pueblo remanente que estaba quedando allí. Me llama la atención también la parte de que en las anteriores expresiones que hemos visto, siempre los reyes nunca fueron a buscar los profetas generalmente, sino que los profetas vinieron a ellos, con el mensaje. Buscaron, les trajeron el mensaje, pero Ezequías sí buscó a Isaías. Pero en la nota, como consecuencia de esa correlación en la parte política y religiosa, se unen en oración, porque dice aquí, la última parte de la nota de la página 63 de Profetas y Reyes, dice, mas el rey Ezequías, que es la parte política, y el profeta Isaías, la parte religiosa, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. O sea, se unió la parte política y la parte religiosa ante la necesidad, buscando la ayuda del Eterno. Qué interesante, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a la pregunta número 5, y dice, ¿qué respuesta inmediata y reconfortante envió el profeta al rey Ezequías a través de los mensajeros? Sin embargo,
¿qué otra blasfemia fue dicha contra Dios por los enemigos crueles y amenazantes? Interesante que dice aquí, así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que decía Jehová? No temas, no tengas miedo. Eso que había dicho también cuando los sirios, no los asirios, habían rodeado a Eliseo por la intervención que él hacía en la parte política, informando de todo lo que los sirios hacían en sus estrategias de guerra. También le tuvo que decir, no teman, le dijo al siervo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. De aquí vuelve a repetir la palabra, no temas, por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a la tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Aquí hay una profecía de la muerte de este personaje, Sennacherib, cómo iba a tener que regresar gracias a que el espíritu había operado rumor, había despertado miedo, y se retiraría de la batalla y finalmente moriría allí en su misma tierra. Ya había una profecía al respecto. Ahora tenían que confiar que esa profecía se cumpliera. Así es. Es interesante, y aquí hay algo interesante que me llama mucho la atención, que dice, colocaré espíritu y oirá rumor. Esa era la forma como Dios defendía al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Era algo usando instrumentos muy sencillos, pero muy dicientes, ¿no? Allá había truenos, había ruido de ejércitos en muchos momentos que fueron liberados. Como la lección pasada. Como la lección pasada, sí. Pero aquí dice solamente yo voy a colocar, dice espíritu, y dice un espíritu y oirá rumor. Ahí, eso nomás, oirá rumor. Entonces, esa es la forma como Dios trabaja. Cuando nosotros le dejamos la oportunidad a Dios, Dios obra de una manera muy sencilla y muy completa. Sí, ese método, de la forma como Dios obra, no necesitaba espada, no necesitaba ejército, no necesitaba tanto, sino solamente de esa manera, oirá rumor, un espíritu y un rumor. Entonces, y eso sucedió, y así fue como fue salvo el pueblo de Judá, ¿no? Hoy también te podemos preguntarnos, ¿tienes algún problema? ¿Tenemos algún problema? ¿Tenemos alguna dificultad? ¿Qué nos dice el Señor? Dice, no temas, no temas. Amén. Igual como se le dijo al rey Ezequías, hoy también a nosotros, a nivel personal, jóvenes, adultos, a todos podemos tener la seguridad de que el Señor nos dice, no temas, ¿cierto? No temas. Y esa palabra no temas que se le dijo a Ezequías a través del profeta es la misma que hoy se nos dice a nosotros, a la iglesia también. Siendo hay dificultades, el Señor dice no temas. Dios espera y quiere defendernos a su manera, solamente démosle la oportunidad al Señor. Pero viene una parte que tiene que ver con lo que dice Tesalonicenses, ora sin cesar, ¿no? En su primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, ora sin cesar. Segunda súplica hacia Dios, o sea, no bastó la primera, la situación era apremiante que lo llevó a una segunda súplica. ¿En dónde buscó nuevamente ayuda el rey Ezequías? Es la pregunta. Sí. Aquí hay algo muy bonito, y es que los versículos, quiero leer el primer versículo que dice, y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová. Dice allí, la extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Y qué más dice? Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Bueno, y comienza a suplicar, a orar al Señor, con las cartas abiertas ahí, mostrándole lo que ellos habían escrito, y las palabras seguramente duras y atemorizantes, y ahí está el profeta, ¿no? Está el rey, ¿no? Este rey tiene muchas cosas interesantes de cómo hace cosas llamativas, ¿no? El rey busca al profeta, va a la casa de Dios por primera vez, aquí lo encontramos ya por segunda vez,
suplicando al Señor, extiende las cartas, como dice, vea Señor, aquí está esto lo que está colocando aquí, estas naciones impías, necesito que tú obres, ¿cierto? Y Dios respondió, ¿no? Porque ahí encontramos que Dios respondió a través del profeta también, ¿no? Porque ahí Dios también se manifiesta para dar la respuesta al rey, ¿no? Y esto nos trae también una lección para nosotros. Dios responde tu oración. Cuando nosotros colocamos abiertamente al Señor, así como hizo Ezequías, abiertamente los problemas, abiertamente las dificultades, abiertamente cualquier cosa que tengamos en nuestra vida, problemas económicos, problemas de salud, problemas en la familia, cualquier cosa que podamos presentarle abiertamente al Señor, no podemos dudar. Dios responde la oración, porque así como respondió a Ezequías, Dios ha prometido también responder nuestras oraciones. Y qué interesante que dice qué respuesta dio el Señor a su siervo respecto a los asirios que eran orgullosos. Dice, ¿a quién ha vituperado y blasfemado? Y contra quién ha alzado su voz, y levantando en alto los ojos contra el Santo de Israel. O sea que no era contra Ezequías, no era contra el pueblo, sino era directamente contra el Dios de Israel. Y dice que cuando él oró con una fe enérgica pidiendo ayuda del cielo para que las naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el Dios de los hebreos, eso que ya lo habían irrespetado, que habían blasfemado, todo por las acciones de las 10 tribus de Israel, sus malos testimonios. Es triste cuando nosotros como creyentes hacemos cosas que van en contra, vituperan el nombre de Dios. Entonces damos ocasión para que el nombre de Dios lo tomen de una manera burlesca, y entonces eso ocurrió en esa época y puede ocurrir hoy también. Entonces estaba en juego el honor de Jehová y solo él podía librar, y efectivamente por eso tuvo que entrar una intervención directa. Muy bien, vamos a la última pregunta de esta lección. Dice, ¿qué prevaleció? ¿La fuerza de las armas asirias o la palabra de Dios que ellos habían blasfemado? ¿Qué terrible crisis terminó? ¿Y qué gran motivación puede encontrar el pueblo de Dios hoy en esta experiencia? El Señor aquí se manifiesta con una afirmación certera, no así como ambigua. Dice, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no entrará. Ni echará saeta en ella, o sea, alguna lanza ninguna flecha caerá dentro de la ciudad, ni vendrá delante de ella escudo, o sea, 3, y ni levantará contra ella baluarte, 4, por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Eterno. Nuevamente repite. No va a entrar, vuelve y lo repite. ¿Por qué? Dice, porque yo ampararé esta ciudad. ¿Para qué? Para salvarla. ¿Por amor de quién? De mí mismo. Por el amor hacia Dios, a quien su nombre a quien habían vituperado. Por amor a David mi siervo. Y aconteció que en esa misma noche, entonces esa experiencia que tuvieron que vivir los asirios, esa misma noche el ángel de Jehová, aquí me llama la atención que no era cualquier ángel, el ángel de Jehová, ese que nos hablaba en Éxodo 23, 20 al 21, que iría delante de ellos, los sacaría de Egipto, los introduciría a la Canaán, que el nombre estaría en él. Ese ángel de Jehová que en Jueces 13, 18, 20 al 22 se le apareció a Manoa y a su esposa, allí la madre que fue de Sansón, y que cuando ofrecieron la ofrenda al Eterno, dice que ascendió en llama de fuego hacia el cielo, y cuando Manoa vio eso dijo, ¡ay! Estamos muertos porque hemos visto a Dios, o sea, relacionó el ángel de Jehová con Dios. Entonces el ángel de Jehová mató en una noche a 185,000 asirios, un solo el ángel de Jehová. Dice, mató en el campamento de los asirios 180,000.
Cuando se levantaron y vieron esa mortandad, entonces el rey Senaquerí de Asiria se fue, volvió a Nínive y allí se quedó, y dice que estando adorando en el templo de su dios Nisroch, dice, dos hijos, no hay cuña que más aprieta que el mismo palo, de Adramelech y Saresar, sus hijos le dieron a espada y huyeron a Ararat. Y entró a reinar ahora Asar-Adón, su hijo, entró después de la muerte de su padre a reinar. Así fue como terminó esa potencia de esa época, que había tenido la oportunidad de haber inclusive tenido a un profeta llamado Jonás, que había predicado, que por un tiempo, dice aquí en el estudio adicional, habían dejado de hacer lo malo, habían buscado parte en tiempo al Señor, pero que luego volvieron a sus antiguas andanzas, a sus ídolos y a conquistar el mundo, y ahora lo vemos en que terminaron, ¿no? O sea, directamente fueron las profecías que se hablaba allá del rumor que volvería a su tierra y que allí caería espada. En la pregunta número 5 se cumplió exactamente lo que el profeta Isaías había dicho, ¿no? Ahí está el final, ¿no? De la arrogancia, ¿no? Podemos decir el final de la arrogancia, ¿no? Y así nos dice la nota también, ¿no? Porque esta es una lección, nos dice, es una lección para este último tiempo, y especialmente para las naciones, ¿no? Que se levantan contra Dios, así como Babilonia, como faraones que se levantaron contra Dios y blasfemaron el nombre del Señor y vieron la reprensión, la forma como Dios actuó. Asimismo encontramos en este caso de esta nación asiria, ¿no? Como su arrogancia, porque habían tenido victoria una y otra, habían ganado, ellos creían de que eran ya poderosos, que no había nadie que los detuviese, y por eso colocaban ahí al comienzo esas palabras, ¿no? Y será que va a haber alguien que los va a defender, que Dios es el Dios que usted tiene, ya no los va a defender. Bueno, entonces esas palabras arrogantes fueron allí humillados, fueron destruidos, y se acabó todo el orgullo de esa nación, ¿no? Entonces, ese momento como Dios reprende el orgullo. Esta es también una enseñanza también para este último tiempo, ¿no? Y Dios se manifestó poderosamente con los hijos de Dios, ese remanente, porque aquí habla de ese remanente hablando de esas dos tribus, ¿no? Porque todas las demás ya habían sido destruidas, esparcidas más bien por diferentes lugares. Y ahora encontramos que ese remanente fue protegido, ¿no? Y eso mismo podemos hablar de este último tiempo. Dios tiene un remanente también hoy, su iglesia remanente, aquellos fieles que están de parte del Señor. Pero ese remanente también tiene la protección de Dios. Si nos colocamos de parte del Señor, no hay poder humano que pueda destruir, porque Satanás buscará la forma de colocar todo en contra del remanente de Dios. Pero qué interesante, esta lección nos debe llevar allá, a tener una esperanza, una tranquilidad en el Señor, Dios poderoso, para librarnos de las manos del enemigo, porque muy pronto va a pasar con el remanente de Dios como pasó en el tiempo de los asirios con el remanente Judá. Entonces hoy mismo también muy pronto se irá a repetir también la historia, ¿no? Y ahí estamos nosotros, tenemos una lección que nos trae ánimo, fortaleza, que nos lleva a confiar más plenamente en el nombre del Señor, ¿no? Sí, lo que quería también resaltar aquí en la nota, casi al final, dice, es que el Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgullo asirio. El honor de Jehová había quedado indicado a los ojos de todas las naciones circundantes. En Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Su fervorosa súplica por liberación había sido acompañada de la confesión de sus pecados, de muchas lágrimas. Y eso llevó a que los asirios, no solo porque Asar-Adón, su hijo, reinó, pero al poco tiempo vio cómo fueron destruidos por dos naciones que iban a emerger, iban a sobresalir posteriormente, que fueron los babilonios unidos con los medos, se aliaron y le dieron, o sea, exterminio a los asirios.
y por eso la lección que sigue, la caída de Judá, lo que no pudo hacer esa potencia asiria, lo iba a hacer la naciente, o sea, Neobabilonia, que había reinado desde tiempos atrás, pero que iba a volver a resurgir, iba a actuar sobre ese remanente de Judá. Entonces es la lección que sigue, entonces que la vamos a mirar esta próxima semana, pero con esta nos da una enseñanza de que cuando Satanás utiliza los medios políticos para arrasar el pueblo de Dios con arrogancia, con humillación, Dios tiene que entrar a intervenir a favor de su pueblo e inclusive en honor de su propio nombre, que ha sido vilipendiado, y extermina. Tuvieron oportunidad de ser grandes, les mandó profetas y todo eso a ellos, pero al ver que no aprovecharon, finalmente fueron arrasados, y el pueblo de Dios tuvo que ver con sus propios ojos. Eso recuerda el Salmo 91, con tus ojos mirarás la recompensa del impío, más a ti no tocará. O sea, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, siempre y cuando nosotros como pueblo seamos fieles al Eterno. Amén. Sí. Liberación milagrosa, ¿no? Eso milagro. es liberación milagrosa, y es lo que Dios tiene prometido para su pueblo en este último tiempo. Dios nos ayude para que esa liberación milagrosa para el remanente del Señor lo podamos ver también cumplido en nuestro medio. Vamos a terminar con una oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos ha regalado de poder haber estudiado este tema tan interesante, Señor, que nos trae lecciones importantísimas también para este último tiempo. Amén. Para como iglesia también remanente podamos mantenernos de parte tuya, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición para que las personas que han de oír este tema tan interesante puedan sus corazones ser tocados, que puedan también abrir sus corazones para que tú puedas obrar también a través de tu Santo Espíritu. Amén. Te agradecemos por tu palabra, rogamos bendición, que tu Santo Espíritu sea en cada persona que está escuchando este tema. Te lo agradecemos y te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, el Señor les bendiga, hasta la próxima oportunidad. Dios nos acompañe.